Cuando nosotros escuchamos la palabra los sinodales alemanes o el camino sinodal alemán, simplemente nos da escalofrío. Pero hay un cardenal que, bueno, si fuera por sí solo lo que dijera, está bien, pues es su opinión de él y se entiende porque es Blas Kupich de Chicago. El problema es que este cardenal es amigo del Papa, muy próximo al Papa. Y así como piensa el cardenal Kupich de Chicago, Blas Kupich, así piensa el Papa, sin ninguna duda, el camino sinodal alemán. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Si los discípulos actúan así, es porque el maestro está actuando así. Y por desgracia, mis hermanos en Cristo, por desgracia, en la Iglesia Católica el día de hoy se está viendo un favoritismo muy inclinado hacia el modernismo, hacia las herejías alemanas. Y si, bueno, el obispo Kupich así piensa el Papa Francisco, o de lo contrario, las consecuencias serían terribles. Si estamos hablando de que si el cardenal Kupich pensara como Strickland, le hubiera llegado la visita apostólica y no fuese cardenal. Eso es un hecho. Ya lo decía Atanasio Schneider, los herejes no van a hacer nada porque saben que el Papa Francisco los respalda y los apoya en esta iglesia inclusiva, en esta iglesia sinodal. Vamos a ver lo que dice el cardenal Blas Kupich, aquí está, de sus palabras de él, para que no piensen lo que estoy diciendo. Mientras los católicos nos alarmamos por la deriva sinodal y el sínodo se aleja más y más de la doctrina católica en una iglesia alemana que se desangra a chorros, el neocardenal Blas Kupich de Chicago declara que los obispos alemanes actúan en el espíritu de la iglesia y que deben ser tomados como ejemplo a nivel mundial. Los obispos alemanes son fieles al Santo Padre, dice así Kupich. Ha declarado en una entrevista concedida a un medio alemán católico el cardenal de Chicago, neocardenal hecho por el Papa Francisco. Es antiguo pupilo del excardenal McCorrick, el que cometió miles de abusos en la Iglesia Católica en Alemania, en Estados Unidos, Washington, y que el Papa obviamente no lo castigaron. El arzobispo de Chicago, añadiendo que tiene grandes esperanzas en el proceso sinodal de la Iglesia Universal, dijo: son buenos pastores que actúan en el espíritu de la Iglesia y que los católicos deben de imitar su ejemplo. Dios nos guarde, mis hermanos. Son buenos pastores que se esfuerzan al máximo por escuchar la voz de los fieles, por ver sus deseos y esperanzas, señala el cardenal de Chicago. Creo que en el tiempo, o con el tiempo, el proyecto de la Iglesia alemana llegará a una buena conclusión. Los obispos son fieles a la Iglesia católica y escuchan al pueblo y por lo tanto también actúan en el espíritu de la Iglesia y son fieles al Santo Padre. Total mentira en las dos partes. Cuando se le preguntó acerca de la bendición de las parejas del mismo sexo, el cardenal Kupich se comportó de una forma muy ambigua y contestó con un carácter evasivo. Dice: no queremos difundir el mensaje de que somos una iglesia que excluye a las personas, sino al contrario, queremos difundir que somos una iglesia que muestra respeto. Al mismo tiempo, debemos preguntarnos, dice el cardenal, ¿qué significa exactamente bendecir una unión? ¿Es bendecir una amistad, una unión no sacramental? Tenemos que definir esto claramente para poder aplicar las bendiciones a las parejas del mismo sexo sin que afecte a la fe y sin ningún problema. ¿Qué aberraciones dice este cardenal? Si así habla públicamente, ¿qué no pensará en privado? Sin duda alguna, son unos Caifás, hijos de los fariseos, razas de víboras en la Iglesia Católica. Inmediatamente cuando se le preguntó de los alemanes, dicen, son unos ejemplos a seguir, lo máximo. ¡Wow! ¿Por qué no los canonizamos? ¿Por qué no les tendemos un altar y hacemos a santos vivos? James Martin, Hollerich y los obispos alemanes que promueven, claro, menos los 4 que votaron en contra para dar dinero al sínodo. Esos no. Hay que quitarlos. ¿Por qué no nos hacemos de una vez santos? Si cuando se habla de los obispos alemanes se habla de herejía. Ya lo decía Monseñor Isidro, Martín Lutero se queda chico en comparación a estos herejes modernos de la Iglesia Católica.
Y el cardenal Cupich dice, son buenos pastores, fieles a Jesucristo, fieles al Papa, debemos seguir el ejemplo de ellos. Cuando dice debemos seguir el ejemplo de ellos, debemos tener mucho cuidado porque se está refiriendo específicamente al sínodo. Y como les he dicho, yo les vengo diciendo, este plan viene como prueba piloto allí y va a pasar a la Iglesia Universal. Así como piensa Cupich, piensa el Papa. O de lo contrario, no fuera cardenal. En estos tiempos, te guste o no, los que son afines a la idea del Papa suben de puesto. Los que son en contra bajan. Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el teólogo de Fratelli de Amor y Letitia. Teólogo personal del Papa Francisco. Gadswin, que trabajó en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fue secretario de Benedicto, lo mandó a su casa sin oficio ni beneficio. ¿Por qué será? ¿No era más idóneo Gadswin? Yo creo que sí, pero jamás. Ese no. El argentino, ese sí. No nos engañemos, hermanos en Cristo. Así como piensa este obispo de Chicago, piensa el Papa. Y por eso el sínodo avanza en esa dirección. Y por eso en la iglesia se están cometiendo las peores perversidades que jamás imaginamos haber visto.